donde él estaba, se fue a otra provincia muy apartada de donde estaba él. Ahora, empecemos a analizar la parábola. Empecemos a analizar el punto en la cual la palabra nos está enseñando. Dice, el hijo recibe, junta los bienes y se va a una provincia no muy cerca de donde él vivía, sino una provincia muy apartada. Y al apartarse, precisamente es porque quizás en la mente de este joven pasó, en su mentalidad pasa los pensamientos donde decir, me voy más lejos para que nadie me impida poder hacer lo que ya tengo en mente. ¿Sí? Lo que ya tengo en mente, porque lo voy a llevar a cabo y se va a ejecutar a través de mi corazón. Ahora, ¿qué es lo que tenía el hijo menor? ¿Qué es lo que tenía en mente? Cuando él procede, lo junta, posiblemente, amados hermanos, había dos aspectos. Se le da la herencia al hijo y él pudo haber dicho, yo voy a poner un negocio. Y posiblemente voy a poner un negocio y no tan lejos, lo voy a poner quizás cerca de donde vive mi padre, porque si algún momento tengo alguna duda, tengo alguna complicación, me puedo acercar con mi padre para que él me ayude, para que él me guíe, para que él me ayude a establecerme y yo pueda crecer. Esa era quizás, podía ser la primera mentalidad que para bienestar o para bien del hijo menor. Pero el hijo menor había dicho, bueno, yo lo junto y yo me voy, pero dice, y lo malgastó. ¿Dónde lo malgastó? En una provincia muy apartada de ese lugar. ¿Por qué buscó la provincia apartada? Precisamente para que no se le corrigiera. ¿Me ayuda, Paz, a voltearme esa silla? Quítemela de ahí. Esa, ándele ya. Gracias. El reflejo del sol ahí. Y gracias. Bien. Y dice entonces la parábola que el joven lo malgastó y llegó a aquel lugar. Pero dice la escritura, cuando él lo malgasta, se le terminó las finanzas, se le terminó la economía. Quiero que veamos todo ello. Quiero que me ayúdeme a analizar esta parábola. Cuando Jesús le está mostrando, el joven va, la malgasta, y de tal manera entendemos, amados hermanos, la malgastó ¿dónde? En el vicio, la malgastó quizás jugando apuestas, la malgastó con mujeres, claro, y además quiero decirle que se hizo de amigos, ¿sí? Y estos amigos fueron amigos comprados, dígale a su hermano, amigos comprados, dígale. Y entonces se hizo de amigos que le ayudaron a malgastar las finanzas que el padre le había determinado como herencia. Dice bien, él vino y dijo, quiero mi herencia. Ahora, vamos, fíjese bien, quiero que entendamos ello. El día de ayer estábamos en una iglesia donde estábamos dando la clase de lo que era lo que es angeología. Y cuando nos referimos, me salí tantito, pero quiero tocar el punto de la herencia. Pero cuando viene el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 14, y el Señor dice, no son todos estos espíritus, ¿sí?, administradores, dice, a favor de los herederos, no de los, sí, primeramente dice, a favor de los herederos de la salvación. Ahora, ¿quién es un heredero? Es un hijo. Entonces, cuando la escritura dice que los ángeles están a favor de los herederos de la salvación, queremos entender que para poder ser heredero necesito ser hijo. Y entonces la promesa que viene del Padre, mire, fíjense bien, la promesa que viene del Padre para que así mismo seamos asistidos aún por los mismos ángeles, me salí tantito, pero quiero que entienda esto, es que dice, como solamente son para los herederos de la salvación, y cuando yo soy hijo, entonces tengo que aprender que soy hijo de Dios. Amén. Y para poder ser hijo de Dios, tengo que ser semejante al hijo de Dios, y tengo que empezar a vivir ¿en qué? En santidad. Tengo que empezar a vivir de una manera correcta delante de la presencia del Señor. Y sabe, entonces Dios dice, para mis herederos, el Señor nos da la herencia,
Pero muchas veces nosotros quizás no hemos recibido herencia, quizás no hemos visto herencia de parte de los cielos, porque muchas veces nos hemos constituido no hijos de Dios, sino enemigos de Dios, enemigos de la herencia. Y hay ocasiones que nos preguntamos por qué las bendiciones o por qué la herencia no nos llega a nosotros, por qué a otros sí y por qué a otros no. Entendamos ello. Ahora, regresando a la parábola del hijo pródigo, estamos viendo que entonces el hijo viene y él analiza, y algo importante que nos dice la escritura, allí en el versículo 18 leímos, ¿verdad? Pero dice el versículo 19, cuando dice, bueno, voy a leer, más bien dice, y se fue y se arrimó, estoy leyendo el 15, y fue y se arrimó a una de las ciudades, 15, sí, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Cuando estoy entendiendo ello, amados hermanos, es que el hijo ya lo había malgastado todo, ya había malgastado todo su dinero. Ahora, buscó empleo, buscó trabajo. Dijo, ya no tengo que comer, necesito buscar un trabajo, un empleo. Pero dice la escritura ahí el versículo 15, que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual dice, lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ahora, recuerde, amados hermanos, quiero que veamos esto. El apacentar cerdos o el trabajar con cerdos no era nada agradable delante de la presencia de un ciudadano, principalmente, ¿sí? Siendo caracterizado como del linaje de David, o sea, un ciudadano de Israel, para que me entienda. Los israelitas, amados hermanos, de tal manera, de acuerdo a la ley sanitaria, de acuerdo a Moisés, los cerdos eran animales impuros, y se consideraban impuros, amados hermanos. Ahora, había el proceso, es cierto. ¿Por qué se cuidaban a los cerdos en aquel tiempo? ¿Saben por qué? No era tanto porque la carne del cerdo la cocinaban y hacían carnitas y vendían como el día de hoy, sino que a través de ello, fíjense bien, una de las causas principales es que ellos ocupaban el excremento de los cerdos, precisamente, ¿sabe para qué? Para el abono. Y era lo más importante que ellos tenían, precisamente para poder, ¿sí?, tener el abono para sus siembras, de una manera, para todo el sembradío que tenían, y después venir a las mejores cosechas. Era lo importante. Dice la palabra del Señor que viene aquel hombre, aquella ciudad, dice, bueno, yo tengo cerdos, si quieres ve para que los apacientes, y de una manera para que los cuides, los alimentes. Este joven se da cuenta que comienza a analizar y dice, yo aquí cuidando cerdos, cuando en la casa de mi padre hay muchos jornaleros y ellos tienen alimento y tienen que comer, pero yo aquí no tengo que comer. Dice, aún anseo comer las algarrobas que comen los cerdos aquí en este lugar. No comía, fíjese bien, no se estaba comiendo las algarrobas, sino la escritura dice que él ansiaba comérselas. ¿Sí me estaba entendiendo, verdad, Nana? Muy bien, entonces, de una manera, él deseaba, dice, yo deseo comerme el alimento de los cerdos. No podía comerlo, o sea, no porque no podía, sino porque no tenía derecho para comer. No tenía derecho, amados hermanos. Mire, todo lo que él había perdido, pero de una manera, dice, él ansiaba comer el alimento de los cerdos, y es cuando precisamente viene el versículo, dice, y volviendo en sí, dice, bueno, el 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Él deseaba llenar el vientre del alimento de los cerdos, dice, pero nadie le daba. ¿Por qué? Decía, posiblemente no se lo merecía. Lo que él tenía lo desperdició. Pero, amados hermanos, hoy dice la palabra, dice que él, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo
y contra ti. Ahora, quiero que veamos aquí algo importante. Él comienza a analizar su vida, está comenzando a analizar la posición que él está teniendo en ese momento, posición de hambre, posición de escasez, posición de pobreza, posición de abandono, no se me duerma, posición de abandono, ¿sí me entiende? Pero la palabra nos está dando a entender, amados hermanos, que de una manera viene y dice, ahora estoy reconociendo, y dice de esta manera, me levantaré e iré a mí, Padre. Aquí quiero que empecemos a ver este punto. Cuando él comienza a analizar y dice, me voy a levantar voy a ir con mi Padre, es porque precisamente la importancia en la vida de alguien que ha perdido lo que el Padre nos ha dado, lo que hemos perdido, lo que hemos tenido en este tiempo y que ahora no lo tenemos, porque lo malgastamos, porque nos desviamos, porque la posición, amados hermanos, no en algún momento de lo que Dios nos ha dado, quizás a través del trabajo, lo que hemos tenido a través de los padres, pero le quiero decir, muchas veces no hemos sabido ser buenos administradores. Y cuando no sabemos ser buenos administradores, entonces, amados hermanos, hay consecuencias. Y las consecuencias, hemos dicho siempre, las consecuencias se pagan. ¿Y sabe qué? Se pagan inmediatamente. Siempre decimos, se pagan al contado, ¿sí? Entonces, iglesia, dice la palabra, dice él, viene, me voy a levantar. Cuando viene dentro de ello, comienza a trabajar en su mente y dice, voy a levantarme, pero algo, una decisión, me levantaré e iré a mi Padre. Y cuando dice de esta manera, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. Entonces, cuando alguien viene y expresa, Padre, he fallado, ¿alguien le ha fallado a su familia? Y cuando usted se da cuenta y va y le dice, perdóname, ¿qué es? ¿Eso qué es? ¿Cómo? Arrepentimiento. Entonces, el joven comienza a trabajar, y en su vida comienza a trabajar el arrepentimiento. Y aquí es donde quiero enfocar algo bien importante con usted el día de hoy. Porque el arrepentimiento, amados hermanos, es un tema muy importante que todos debemos de conocer, especialmente porque en el camino, amados hermanos, siempre el camino, cuando vamos caminando negativamente, esto nos va a conducir a un camino de perdición. Pero dice la palabra que el joven dice, volviendo en sí, volvió a volver en sí sus pensamientos anteriores fueron negativos. Sus pensamientos anteriores, posiblemente él dijo, a mí que nadie me diga nada, a mí que nadie me instruya, yo sé, porque ya estoy grandecito. Yo creo que en algún momento, alguno de nosotros, algún momento le dijimos quizás a nuestros padres, ya no me digas nada, ya estoy suficientemente grande como para que me estés diciendo qué es lo que tengo que hacer, ¿o no? Sí, amén. Sí. Levánteme la mano los que todavía tienen papá y mamá. ¿De quién es esta agua? ¿De usted? Era, bueno. Es que se la pusieron al pastor. Yo me fijé bien, pero... ¿Cuántos tienen papá y mamá todavía? Díganme la edad de sus padres, si se acuerdan. ¿Cuánto? 76. 76. 80 para 81, 77. Muy bien. ¿Y usted es obediente para con su papá? ¿Qué pasó? ¿Cuántos? Ahora dígame, bueno, no, nada más, no me diga para que no se me descubra, pues. Pero mayores de 30 años, ¿hay aquí? Gracias. ¿De 40? ¿Mayores de 50? Que todavía tengan papá. ¿Sabe que yo les he comentado hace apenas el año pasado, mi padre falleció, 8 años anterior falleció mi mamá, pero apenas el año pasado mi padre falleció a la edad iba a cumplir, le faltó un mes para cumplir 94 años de vida. Un servidor tiene 65 años. O sea, quiere decir que, le voy a decir, cuando yo tenía 63 años y mi papá me decía, David, ven, quiero platicar contigo.
Y esa palabra que me hacía que mi estómago se me revolviera a una edad que yo tenía, decía, me quiero comer un pollito contigo. Madre mío, yo decía, ¿y ahora qué quiere mi padre? ¿Sí me entiende? ¿Y sabe por qué? Porque tenía yo que escucharlo. Porque sabía que las palabras de mi padre me iban a infundir algo, quizás corrección, quizás ánimo. ¿Sí me entiende? Y algún momento llegó a decirme, oye, yo veía que tú estabas caminando bien, ¿qué te está pasando? Y dice, bien. Y a lo mejor decía, yo voy caminando bien. Y a lo mejor muchas veces nos corrigió papá, nos corrigió mamá y salimos quizás no aventando la puerta de la casa, pero diciendo, viejo loco. ¿Sí me entiende? El joven, amados hermanos, de la parábola, él salió de esta manera, pero él dice, bueno, ahora dice, volviendo, ¿qué? En sí. Comenzó a darse cuenta que él necesitaba de la ayuda de su papá. Híjoles, cómo anhelo estar con el viejito. Algo que le caracteriza, que bueno, al menos conmigo, a mí me caracterizaba con mi papá, ¿sabe cuál era? El olor que él transpiraba, pues. No era un olor desagradable, no. Pero al momento que yo llegaba y lo abrazaba y lo olía, decía, este es mi papá. ¿Sí o no? Y se imagina en un momento de angustia, en un momento de necesidad, estando solos, amados hermanos, cuántas veces no quisimos, al menos le voy a decir, amados hermanos, no lo tengo, pero lo extraño. O sea, no le lloro, ay papá, no, sé dónde está, pero sé que me hace falta, aún en la edad que tengo. Los brazos de él. El decirme cuando lo iba yo a ver, el decirme, hijito, vente. No me decía hijo, me decía David, vente, acompáñame. Y me decía, llévame por favor. Todavía caminaba, ustedes lo conocieron, caminaba y sí ayudado del bastón, pero íbamos y me decía, los miércoles ya, llévame al tianguis, me decía. Y lo llevaba. Y dice lo que me dice mi papá. Dice, pero vente, no le avises a la loca de tu hermana. A la hermana mayor, ella es enfermera. Porque tu hermana no me deja comer carnitas. Y nos íbamos escondidos de mi hermana a comer carnitas. Pero a lo que yo quiero decirle el día de hoy, ¿sabe qué? Que agarraba y pedía, dice, pide lo que quieras. Pídete otro taquito, ándale. Ya con eso, papá, ya con eso. Pídete otro taquito, ándale. O sea, ¿y sabe qué hacía cuando ya pedíamos la cuenta? ¿Sabe qué hacía papá? Yo les ya agarraba y decía, no, tranquilo. Y siempre se metía su bolsita aquí, la mano a su bolsita. Y de aquí sacaba sus billetitos. ¿Y sabe qué? Se ríe la hermana, pero es cierto. ¿Y sabe qué? Es que de verdad. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué tenía? Y aquí está mi hija Abigail. ¿Y sabe qué tenía? Servilletas. Y las servilletas, así se sacaban sus servilletas. Había servilletas que traía yo creo de quincena. Sí. Pero él hacía acá de cuenta que así. Y todavía sí la doblaba. Le digo, ya tírela, papá. Todavía sirve, mijito. Así. ¿Sí me entiende? Pero todos esos detallitos, amados hermanos, en verdad que se anhelan. Imagínense el joven que malgastó todo, lo malgastó. Pero lo importante es que aquí dice, volvió en sí, reconoció y viene a trabajar el arrepentimiento. Pero qué bueno que cuando el arrepentimiento es pleno, amados hermanos, y de una manera es aún todavía cuando el papá o la mamá viven para podernos levantar y poder ir y ponernos a cuentas con ellos. Porque muchas veces, amados hermanos, ya no tenemos papá, ya no tenemos mamá, y luego decimos, ay, cómo quisiera que el viejito estuviera conmigo, cómo quisiera que mi viejita estuviera conmigo, pero ya se fue. Es en vida, amados hermanos. Yo les digo, si aún todavía hay papá, si aún todavía hay mamá, necesitamos aprender a honrarlos.
La Biblia me dice, honra a tu padre y a tu madre y los días de tu vida se alargarán. ¿Cuántos se enojan? A ver, maridos de los que están aquí, ¿cuántos de ustedes se enojan cuando, cuando su esposa le lleva una despensita a sus papás? ¿Y para qué les llevas? ¿Qué no les da el gobierno? No, pero tenía que darle, tenemos que darles. Debimos, está bien, antes no había gobierno, sí había gobierno, nomás que el gobierno no les mantenía, pues. Pero la importancia, amados hermanos, es que necesitamos honrar ahora, no solamente es dándoles, honrándoles, honrar es respetarlos. ¿Cuántos aún todavía les debemos el respeto a nuestros padres, a los abuelos? Es importante, amados hermanos. Yo no sé por qué me puso ese tema el pastor el día de hoy, camino a casa, pero bueno, y en verdad, aunque vi la parábola sencilla, necesité sacar material, porque muchas veces escuchamos la parábola y la escuchamos de tal forma así. Ahorita vamos a ir para que podamos terminar con lo que Dios me dio para tanto para usted que ya empezó a trabajar conmigo. ¿Sí me entiende? Pero dice la palabra entonces, vamos a ver que entonces cómo podemos responder nosotros a la palabra, a la luz de la Biblia, conforme a las escrituras, cuando aún todavía yo tengo familiares a quien estarlos honrando. Posiblemente, quizás papá, mamá no esté, pero quizás tengo hermanas o hermanos mayores y que aún estén al cuidado o estén al pendiente de mí. ¿Sabe que la escritura nos dice de tal manera y habla de esta manera? Mire, yo así lo tomo y ustedes lo saben, siempre hemos tenido un respeto tanto para ustedes como varones, como para ustedes las mujeres. Y siempre, yo no tengo por qué avergonzarme o por qué andarme escondiendo de alguna circunstancia negativa. ¿Por qué? Porque dice la palabra que si yo veo a una de mis hermanas aquí en la iglesia, si veo a una de mis hermanas de tal manera, pero más chica que yo, tengo que estarlas viendo como mis hijas. Sí. Y si casi vienen a la edad mía, son como mis. Y si son mayores que edad, las tengo que ver como mi mamá. ¿Sí me entiende? Y así tengo que estar viendo a cada una de ustedes, hablando de una manera a las hermanas. Ya tengo que ver si son menores que edad, como mis hijas, y como mis hijas las tengo que tratar. Si vienen a la edad mía, bueno, tengo que empezarlas a tratar y verlas como o sea, con respeto. Y esa es la forma en la cual el Señor quiere que nos mantengamos siempre, amados hermanos. Por ello es que decíamos en el arrepentimiento, es un tema tan básico en la palabra, en el evangelio, en el camino del Señor, de tal manera, amados hermanos, que esto precisamente nos va a llevar ¿a qué? A poder establecernos delante de la presencia de nuestro Dios. Mire, fíjese bien, vayamos rápidamente, o más bien, aunque voy a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37 y versículo 38 de Hechos. Si usted está apuntando, bueno, apunte, y si lo encuentra, bien. Aquí está hablando precisamente cuando dice la palabra que cuando vemos el primer discurso del apóstol Pedro, dice a los judíos en el día del Pentecostés, donde después de confrontarlos con sus pecados, viene y los exhorta al arrepentimiento para que sus pecados fueran perdonados. Ya lo tenemos, dice así. Al oír esto, dice Hechos 2, 37 al 38, ¿sí? Muy bien, dice... Bien, dice, al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora viene y dice, se compungieron. Al oír esto, Pedro le comienza a decir a las multitudes, arrepentíos y convertíos. Amado hermano, muchas veces no es necesario que alguien nos diga que tenemos que arrepentirnos,
¿sí? O convertirnos. Muchas veces cuando nosotros estamos viendo que vamos caminando mal o estamos establecidos mal, como el hijo pródigo, él analizó y dice, tengo que volver en sí y tengo que arrepentirme de mis hechos, ¿sí? Negativos para poder establecerme una vez más en el amor de mi Padre. Y mire, cuando estamos hablando de esto, entendemos, y usted sabe que si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Si no hay arrepentimiento, amados hermanos, no hay perdón de una manera de las faltas que hemos cometido. Siempre, amados hermanos, hemos hablado y a ustedes les hemos dicho, la Escritura de una manera nos lleva y nos dice que usted y yo tenemos que empezar a confesar los pecados ocultos. O sea, pecados los hemos entregado al Señor, y dice, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Pero hay que confesarle al Padre los pecados ocultos. Y los pecados ocultos, siempre les hemos referido, el pecado oculto no es el que no me acuerdo. Porque en algunos momentos decimos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, acuérdame, recuérdame en dónde te he estado fallando, en dónde te he estado fallando. Quizás son pecados que quizás por el momento no nos acordamos. Pero el pecado oculto es el pecado que yo sé que estoy haciendo y que no se lo quiero confesar al Padre. Dígame una forma de pecar. Mentir, robar. Vámonos al robo, ¿está bien? Si yo sé, fíjese bien, si yo sé que yo estoy robando, y estoy robando quizás en mi trabajo, estoy robando en el lugar donde yo me estoy estableciendo, y ahí estoy robando, pero sabe que como ese robo, mire, puede ser un robo, a lo mejor en algún trabajo, y me puedo estar robando tiempo en el trabajo. Y sé que me estoy robando el tiempo, y eso me está dando manera de recibir más retribución económica, porque ese tiempo que le estoy dando, que le tengo que dar a mi trabajo, lo estoy ocupando para otro lugar y estoy trabajando, tomándolo para otras cosas, y me gusta. ¿Por qué? Porque estoy tomando ganancias deshonestas. Y entonces eso no le puedo decir al Señor, Señor, perdóname, tú sabes que estoy pecando y estoy robando. ¿Por qué? Porque me agrada. Y ese es un pecado oculto. El Señor lo conoce, sí, pero yo se lo estoy ocultando. Puede ser robo, puede ser, que me dijo, mentira, puede ser un adulterio, puede ser una fornicación, ¿sí? Cuando no le entregamos nuestros pecados ocultos a Dios. Entonces tenemos que confesarlos. Ahora, amado hermano, fíjese bien. Dice la Biblia en Génesis 9:27, dice de esta manera. Voy a irme rápido para ir concluyendo. Génesis 9:27 dice, Faraón dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo somos impíos. Ahora, fíjense bien, Faraón confesó su pecado, pero no hubo arrepentimiento. Hay veces que muchas veces, amados hermanos, confesamos el pecado, pero no hay arrepentimiento. Por eso la Escritura dice que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, alcanzaremos. Ahora, yo puedo confesar un pecado, pero la cosa es de que lo reconozco, pero hasta el momento no me he arrepentido. ¿Sí? Sí, me estamos entendiendo. Entonces dice, mire, por ejemplo, si vamos también al libro de Números, capítulo 22:34, habla de Balaam. También Balaam confiesa su pecado, pero él no se arrepintió. 22:34 de Números. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. O sea, él de una manera, sí, ya reconocí,
Y yo puedo reconocer, ¿sabes qué? Yo reconozco que soy un mentiroso. Pero el día de mañana, ¿sabe qué? Le voy a platicar lo que las hermanas y hermanos de esta hilera me comentaron. Me dijeron, es un secreto, ¿eh? Y el día de mañana vengo y se los platico a ellos. ¿Y soy un qué? Sí, díganlo. Bueno, eso es, no, sí, ya mi hermano me dijo chismoso. Sí, entonces, pero, no, está bien. Pero ¿sabe por qué? Porque estoy cometiendo, está bien, lo reconozco y ustedes me dicen, ¿sabe qué? Se lo dije, sí, yo reconozco que fallé, pero otra vez me vuelven a decir y vuelvo a hacer la misma acción. Entendamos, fíjense bien, Primera de Samuel 15:24, son puntos que estoy tomando y de rápidamente. Saúl de igual forma dice, confesó sus pecados, pero no se arrepintió. Dice la escritura, 1 Samuel 15:24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. O sea, fíjense bien, confiesa sus pecados, pide que le perdone. Pero una cosa es que confiese y pida perdón a arrepentirse. ¿Sabe por qué? Porque Saúl volvió a cometer las mismas faltas. Entonces, iglesia, aquí es importante. Estamos en la parábola del hijo pródigo. Solamente voy a tomar otro ejemplo. Mateo 27, versículo 3 y 4. Cuando aquí vemos a Judas. Usted conoce quién era Judas, ¿verdad que sí? Judas caminaba con Jesús. Judas era el tesorero de Jesús. Dice aquí, entonces Judas, el que le había entregado a Jesús, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ahora, Judas regresó las monedas que le dieron porque vendió al maestro, ¿sí? ¿Judas se arrepintió? No se arrepintió. Judas, lo que pasó con él fue remordimiento, porque si Judas se arrepiente, no le pide perdón a los de las monedas, sino va y le pide perdón a quien traicionó. Y traicionó al Hijo de Dios. Y entonces hubiera ido, mire, si Judas le pide perdón al Hijo de Dios, el Hijo de Dios lo perdona. Y Judas no hubiera muerto ahorcado. Y hubiera entrado entonces dentro de la posición de los 12 apóstoles. Quedaron 11, ¿verdad que sí? Bueno, ya después eligieron al sucesor de Judas, ¿verdad? Usted ya sabe quién es el sucesor de Judas, ¿verdad? Ya lo vimos. ¿Sí? ¿Cómo se llamó? Matías. Muy bien. Vamos entonces, las evidencias de un verdadero arrepentimiento, amados hermanos. Decíamos, si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Muy bien. Entonces, el que se arrepiente, amados hermanos, y confiesa sus pecados, jamás, dice la escritura, jamás Dios se acuerda de nuestros pecados. Dice, Él los borra y borra toda iniquidad, toda transgresión, y no se acuerda de nuestros pecados. Aquí es donde me gusta preguntar. De los que están aquí, no el día de hoy, es más, ni ¿cuántos pecaron de la semana pasada para atrás? Levánteme su mano. Ay, ¿a poco? Ninguno. Sí. Ya me echan nada más. Está bien, o sea, pero en alguna manera fallamos, ¿sí es cierto? Ahora, ¿cuántos ya le pidieron perdón a Dios? Algún día, le voy a decir, ¿algún día usted se robó algo? ¿Ya le pidió perdón a Dios? Sí. Fíjese bien, póngame atención. ¿Ya le pidió perdón a Dios? A ver, dígame si sí o si no. Bien. Ahora, ¿cómo le dijo a Dios para que le perdonara? Padre, Señor, tú sabes que me robé tanto dinero, le saqué dinero a la bolsa de... Espéreme. Bueno, agarré un pan que no me correspondía, me lo robé y me lo comí. ¿Sí?
Y ándele, y fui a la comer y me lo escondí. No, espérame. ¿Y a quién, y hermana, y a quién le dio ese pan? ¿Te lo comiste solo? Híjole. Bueno, por lo menos la condena era personal. Pero ya le pidió perdón a Dios. Bien, ahora, ¿ya le pedimos perdón a Dios de nuestros hechos negativos? ¿Sí? ¿Y usted sabe que Dios ya le perdonó? ¿Sí, ya les perdonó? Y entonces, ¿por qué cuando se acuerdan de ese hecho, por qué le vuelven a volver a pedir perdón a Dios por eso? Cuando ya sabemos, dice la Escritura, que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, entonces alcanzamos misericordia. Y dice la Escritura, entonces Dios ya jamás se vuelve a acordar de esas faltas, de esos pecados. Pero el enemigo, fíjense bien, el enemigo viene y nos trae en la mente y dice, acuérdate cuando entraste a aquel lugar, ¿sí? Y cuando agarró de la bolsa de la mamá el pan de la mesa. Y, bueno, entonces, y ay, Señor, y empezamos a decir, Padre, perdóname, Dios, tú sabes que lo hice sin querer, me lo comí bien rico, Señor, pero en verdad que tú sabías la necesidad que tenían mis tripitas, Padre. Pero de eso ya no se acuerda Dios. Pero el enemigo nos recuerda para tenernos siempre, tratar de tenernos siempre condenados. Dice bien. Dice que el hijo pródigo, amados hermanos, nos enseña que el hijo menor llegó delante del padre y de una manera analizó de una forma, mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí perezco. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Él entendía, amados hermanos, que no solamente había pecado ante el hombre, porque si nosotros le fallamos al hombre, también le estamos fallando a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque él entendía que el Padre estaba representando que era la autoridad. Era la autoridad de él, y la autoridad era la cabeza en la familia, amados hermanos. Y entonces dijo el hijo pródigo, me levantaré e iré y le diré a mi padre, Padre, perdóname porque te he fallado, pero también tengo que pedirle perdón al Padre Celestial, porque él, en la plenitud del Padre también estaba la bendición, porque la bendición siempre proviene de parte de la presencia de nuestro Padre Celestial. Y si el Padre terrenal lo tenía, es porque el Padre Celestial le estaba proveyendo en ese momento. Y esas bendiciones las malgastó el hijo pródigo. Lo que nosotros tenemos, amados hermanos, lo que nosotros llevamos a cabo aún por la labor, por el trabajo, no es por nosotros mismos, sino es porque Dios le ha placido bendecirnos de tal manera que son bendiciones que vienen desde los mismos cielos. Amén. Y entonces, amado joven, amado adulto, entonces, ¿por qué en algunos momentos, voy a decirlo así, con la economía que tenemos, ¿por qué te la fumas? ¿Usted sabe a qué me estoy refiriendo? ¿Por qué lo malgastamos? Cuando estas bendiciones vienen de parte de Dios. Tenemos que ser agradecidos con el Padre Celestial todos los días de nuestra vida. Yo siempre lo he dicho y lo voy a volver a repetir y no me voy a cansar, cansar de decirlo, pero todo aquel que dice y que está en la iglesia y que dice, es que no tengo ni siquiera para echarme un taco, ese es un mentiroso y es el primero que se tiene que arrepentir. Hermano, no, este no es tema que me dijo el pastor, pero y les digo, hermano, ¿y por qué no ofrendas? La ofrenda es voluntaria y tenemos que darla, pero ¿por qué no diezmas? No, es que usted sabe, el Señor sabe que no tengo trabajo, y el Señor dice, mentiroso. No tienes porque no te levantas temprano y no vas a buscar trabajo. Te la pasas de ocioso. Andas inventando solamente. No, es que no tengo. ¿No tienes?
pero sí tenemos para pagar nuestro tiempo ahí en el, ¿cómo se dice cuando compramos tiempo para el celular? Ahí tiempo aire. Sí tienes para comprar tiempo aire. Y en las primeras monedas que nos caen, vamos a ponerle tiempo aire al celular, porque no me puedo perder las noticias del TikTok. ¿Por qué me dije? ¿Por qué soy manchado o qué? Entendí que dijo, qué manchado. No es cierto, no te creas. No te creas. Sí. Bueno, es que no, es la primera vez que me conocen, pero bien, iglesia, necesitamos nosotros entender, y dice la escritura, aquí dice que viene el hijo pródigo, dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco. Aquí entonces hay un cambio en la manera de pensar. Dile a tu hermano, cambio de manera de pensar, díselo. Y sabe que el cambio de manera de pensar, esta es una evidencia del arrepentimiento, y es que la persona que lo experimenta siempre va a tener esa forma de cambiar esa manera de pensar. Recuerde, ya no vamos a ser los mismos. ¿Y sabe por qué? Aquí es donde nuevamente, aquí fíjese bien, aquí es donde nuevamente el hijo pródigo quiere volver a tomar su posición de hijo. Siempre cuando digo que la introducción es para entrar a la predicación, y después de la introducción me tardo 3 horas para predicar. Estoy terminando la introducción. Sí, no se crea. Bien, entonces, amados hermanos, el cambio de pensar, y decíamos, la evidencia del arrepentimiento es que la persona siempre va a experimentar un cambio de manera de pensar. Y aquí él dice, volviendo en sí, diciendo cuántos jornaleros en la casa de mi padre. Si le ponemos el nombre del padre del jornalero, el nombre de José, por decirlo así, él no dijo, ¿cuántos jornaleros tiene el señor José en su casa? Y yo aquí perezco. No, él dijo, jornaleros en la casa de mi padre. Comienza a tener una identidad, amados hermanos, y empieza a través del arrepentimiento. Entonces comenzamos a tener, usted y yo, cuando nos arrepentimos, comenzamos a tener una identidad de hijo delante de la presencia de nuestro Dios. Es importante que podamos entender, amados hermanos, que el arrepentimiento es vital para poder estar delante de la presencia de nuestro Dios. Si nosotros estamos haciendo caso omiso, amados hermanos, y no viene un arrepentimiento, no viene un ajuste, amados hermanos, a nuestra vida delante de la presencia de Dios, no puedo decir que soy hijo de Dios, sino la palabra me dice que estoy establecido como un bastardo. Y dice la escritura que los bastardos no entrarán a la congregación de los santos. No pueden entrar delante de la presencia de nuestro Dios. No se preocupe, pastora, ese teléfono ya está sembrado para la obra de Dios. Bien, dice, entonces viene el cambio de pensar, y luego dice el siguiente versículo, mire, dice la palabra, dice de esta manera, él dice, versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí viene, entonces ahora dijimos, cambio en la manera de pensar, pero ahora dígale a su hermano, cambio de sentimientos. Y cuando estamos hablando del cambio de sentimientos, es porque dice, ahora sí, me voy a levantar e iré a mi padre. Comenzó a sentir, amado hermano, que de tal forma tenía que posicionarse y irle a pedir perdón a quien le falló. Y los sentimientos estaban establecidos, amados hermanos, y no eran esos sentimientos de rencor, de odio, sino eran sentimientos en la cual decía, yo necesito de mi papá.
necesito de la ayuda de la familia. Necesito establecerme en esa bendición. Por eso es que antes, amados hermanos, él creía, este joven, él estaba creyendo que no necesitaba o para qué necesitaba vivir con su padre. Pero ahora al volver en sí, entendemos, amados hermanos, que él necesitaba, ¿sabe qué? Necesitaba de él, porque él antes se sentía superior. Se sentía más grande que el papá. Se sentía más grande que el hermano. Pero él decía, no es así. Mi padre es mi padre y yo le debo respeto a mi padre. Iglesia, para poder tener derecho, amados hermanos, a las bendiciones de Dios, tenemos que aprender a ser sumisos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Versículo siguiente y dice, me levantaré, ¿verdad? Estoy leyendo el 18. E iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y luego dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. El versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, dice, lo vio su padre, y fue ¿qué? Movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre el cuello, y ¿qué dice? Y le besó. Quiero decirte algo, por aquí puse una notita en mi teléfono, ahorita que estaba ahí, y esto es importante, lo vamos a dar. Entonces, ¿sabe qué hizo? ¿Qué hubo aquí? Un cambio de actitud. Ahora díganle a su hermano, cambio de actitud. ¿Y sabe por qué? Porque él se levantó, vino a su padre, y aun cuando él estaba lejos, dice que su padre lo vio, y el padre fue movido a misericordia. ¿Y sabe qué hizo el padre? El padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Padre de familia, te voy a decir algo bien importante. Y mira, hijo, quiero que hijos e hijas que están aquí presentes. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos cometido faltas, hemos cometido errores como hijos? Y entonces hemos abandonado, ¿sabe qué? Hemos abandonado la instrucción del padre. Y yo me imagino que este padre, cuando se fue su hijo, amados hermanos, cuando se fue su hijo y dice, se fue a una provincia apartada, lejana. Pero quiero imaginarme que el amor del padre, nunca, de los nunca, el amor del padre se apartó de su hijo, del mala cabeza. Y sabe, yo me imagino que a lo mejor por las mañanas cuando el padre se levantaba, lo primero que hacía era abrir la ventana, correr la cortina y mirar hacia el camino a ver si podía volver a ver a su hijo que viniera de regreso. Y pasaban los días y todos los días el padre abriendo la ventana, mirando a lo lejos, quizás al oriente, al occidente, y diciendo, mi hijo no viene. Y el padre preocupado. Y cada día, y cada día, y cada día. ¿Por qué? Porque el padre estaba ansiando que el hijo regresara a casa. Por eso cuando el hijo regresó, dice la escritura, que no esperó a que el hijo viniera y le dijera, Padre, perdóname, sino que lo que el padre inmediatamente dice que se le hizo, y lo que él hizo, dice, se le abalanzó, se le echó, lo abrazó al cuello y lo empezó a besar. Dijo, mi hijo que estaba perdido ha regresado a casa. Y dice la palabra del Señor que entonces mandó a uno de sus criados y dice, ahora vístanlo. Y cuando nosotros sabemos que el padre, aunque venía todo un pordiosero, amados hermanos, venía sucio, venía maloliente el hijo, venía pobre, desconocido, pero el padre vio al hijo y dice, este es mi hijo, el que se había perdido, pero hoy ha encontrado nuevamente la bendición del padre. Y el padre mandó y le dijo a uno de sus criados, vayan y pónganle el mejor vestido. Y sabe que cuando el Padre nos viste, amados hermanos, es porque está mostrando nuevamente la vestidura de santidad, pero no tanto ello. ¿Sabe qué? Él venía andrajoso, perdón la palabra, pero él dijo, póngale las vestiduras que represente que Él es mi hijo. ¿Cómo te estás viendo tú el día de hoy? ¿Cómo nos estamos viendo el día de hoy? ¿Es necesario que regresemos a casa o estamos en casa? Estamos en casa.
¿Cómo te ves vestido? ¿Cómo se ven vestidos? ¿Cómo son tus vestiduras? No estoy hablando de vestiduras físicas, vestiduras internas, las vestiduras de nuestro corazón. ¿Cómo estamos vestidos? El Padre hoy a través del Espíritu Santo está diciendo: aquí estoy, te estoy recibiendo porque tú eres mi hijo. ¿Cuántos de los que estamos aquí, amados hermanos, estamos esperando recibir la herencia del Padre? ¿Y sabes por qué estamos todavía esperando, anhelando? Porque muchas veces, amados hermanos, nosotros tenemos que estar en la posición no de esperar la herencia, sino de decir: ya tengo la herencia. ¿Y sabe por qué puedo decir que ya tengo la herencia? Porque soy hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y la característica, amados hermanos, contundente que la Biblia y la palabra del Señor nos lleva la evidencia en la vida, amados hermanos, es cuando precisamente alguien comete falta, pero viene delante del Padre y se arrepiente. Por eso el Hijo dijo: he pecado contra mi Padre y contra el cielo. Pero esa característica, amados hermanos, es la evidencia en nuestra vida. ¿Para qué? Para que realmente podamos demostrar el arrepentimiento y nuestro cambio de actitud. Alguien dice: ya me arrepentí, y los hechos nos dicen: sigue siendo lo mismo, o sigue siendo peor de lo que eras. Mejor te hubieras quedado como estabas. El hijo pródigo, amados hermanos, no solamente reconoció su pecado, ¿sí? Como lo hizo quizás, decíamos, Balaam, el faraón, Judas o Saúl. No solamente reconoció su pecado, sino que de una manera él lo reconoce, pero se arrepintió. Y quiero decirte, amada iglesia, algo bien importante. El hijo pródigo, cuando llegó con el padre, ¿sabes una de las cosas? Cuando el hijo pródigo llegó con el padre, yo te voy a decir, él regresa y ¿sabes qué? Él lo malgastó todo. Pero cuando llega con el padre lo abraza, lo viste, lo calza, le pone un anillo. Y el calzado, amados hermanos, es precisamente de tal forma que no iba a andar descalzo, y cuando le pone el anillo, el anillo significa identidad. Y te voy a decir, el hijo pródigo, aquí le apunté, el hijo pródigo, amados hermanos, ¿sabes una de las cosas? No perdió nada, no perdió el dinero. El hijo pródigo, cuando dice que lo malgastó, pero el hijo pródigo no perdió el dinero. El hijo pródigo, amados hermanos, no perdió su familia. ¿Sabes qué es lo que perdió el hijo pródigo cuando él se fue? Perdió su relación con su padre. Y yo te quiero decir, amada iglesia, muchas veces nosotros estamos aquí presentes y por malas cabezotas nos alejamos de la presencia de Dios, y el Padre siempre nos está esperando. Y no es que hayamos perdido el amor de Dios. No, lo único que perdemos cuando nos apartamos de Dios, estamos perdiéndonos de tener una relación con nuestro Padre Celestial. Y como hijos de sangre, muchas veces perdemos la relación de tener relación con nuestro papá o con nuestra mamá. Nos apartamos porque ya no lo soportamos. Pero te digo algo bien importante. El hijo pródigo es lo que perdió. No perdió dinero, no perdió la familia, él perdió una relación con su padre. Y además, quiero decirte, amados hermanos, que cuando nosotros, tú y yo, tenemos la revelación y decimos, tenemos la revelación con el Padre, entonces de tal manera, quiero decirte que nuestra mentalidad va a cambiar. Cuando tú y yo tenemos una relación con el Padre, decimos, nuestra manera de pensar cambia. Estoy terminando. Y te quiero decir, usted y yo no podemos negar, ¿sí? Usted y yo no podemos negar de decir quién es nuestro Padre. Yo no puedo negar ser, de una manera, tener la identidad de mi Padre Celestial. Yo no puedo negarlo. Y te quiero decir, si tú y yo no negamos o no podemos negar quién es nuestro Padre, entonces no podemos negar nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza es ser hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén.
Muy bien, entonces te quiero decir, si aquí todavía hay alguno que dice, no soy hijo de Dios, yo te quiero decir, conviértete en un hijo de Dios. Caminemos y establezcámonos en ser hijos de Dios. ¿Y sabe cómo puedo decir que soy hijo de Dios? Porque necesito saber quién es mi Padre. Amén. Hijo, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Aleluya. ¿Y tú sabes quién es tu Padre? Amén. ¿Sí sabemos quién es nuestro Padre? Cuando muchas veces si sabemos quién es nuestro Padre, entonces te quiero decir algo bien importante. Entonces sabemos quién es nuestro Padre y entonces a partir de este tiempo, amados hermanos, vamos a entender que todas las señales que vienen de la presencia de Dios siempre nos van a seguir. Amén. Dile a tu hermano, las señales te están siguiendo. El salmista decía, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, pero en la casa de mi Padre moraré por largos días. Necesito morar en la misma presencia de Dios todos los días para poder saber que el bien y la misericordia, amados hermanos, me vienen siguiendo, me vienen persiguiendo, y esto es evidencia de que entonces soy hijo del Dios viviente. ¿Sí? Iglesia, estamos entendiendo el propósito que Dios tiene para con nosotros en este tiempo. Ahora quiero decirte de parte del Señor, hijo, todos los hijos de Dios, quiero decirles en este día, a partir de este tiempo, ya no podemos vernos como un jornalero esperando la paga del patrón. El hijo pródigo estaba esperando muchos de los jornaleros y él estaba trabajando como jornalero y él deseaba comer de las algarrobas que comían los cerdos. Y el padre dice, ya no te puedes ver, si verdaderamente eres mi hijo, ya no te veas como un jornalero esperando la paga de tu patrón. Ya no podemos vernos como un jornalero esperando, deseando comer las algarrobas de los cerdos. En la casa de mi padre hay mucha abundancia de pan. Ahora quiero decirte, amado hermano, necesitamos mirarnos como cada uno de nosotros podemos ver que este hijo vio su herencia. Volveré a mi padre, le pediré perdón. Ahora yo te quiero decir, mírate a ti mismo, mirémonos a nosotros mismos como, amados hermanos, como hijos de Dios, sabiendo que somos herederos del reino de los cielos. Aleluya. Te voy a invitar que te pongas de pie. Ya que estás de pie, voltea a ver a tu hermano y dile a tu hermano, ya llegué, ya regresé a casa. Te iba a decir, les iba a decir, dígale, apresúrate a llegar a casa. No, más bien vamos a reconocer.